Ante ellos seguían elevándose los muros titánicos, los imponentes contrafuertes y las apiñadas y bulbosas cúpulas por las que es tan famoso el Palacio del Rey Velado, y finalmente cruzaron por debajo de un gran arco de color negro y desembocaron en los jardines de recreo del monarca. En ellos se detuvo Carter embriagado de tanta belleza, las terrazas de Onis y los paseos bordeados de columnas, par- los alegres parterres y los delicados arbustos floridos, las enredaderas abrazadas adoradas celosias, las urnas de bronce y los trípodes de primorosos bajorrelieves, las fantásticas estatuas erguidas en pedestales de mármol veteado, las fuentes de fondos basálticos en cuyas aguas rebullían pececillos luminosos, los templetes diminutos llenos de iridiscentes pajarillos cantores, edificados a lo alto de columnas esculpidas, los maravillosos relieves de las grandes puertas de bronce, y las parras florecientes que trepaban por toda la superficie de los bruñidos muros se unían para formar un escenario cuya belleza prevalecía cualquier realidad hasta el punto de parecer casi fabulosa aún en el propio país de los sueños. Todo resplandecía como una visión gloriosa bajo el crepuscular cielo gris y frente a todo ello se alzaba la magnificencia del palacio con sus cúpulas y esculturas, y el perfil fantástico de los lejanos picos infranqueables a la derecha del fondo, y los pajarillos y las fuentes cantaban eternamente, mientras el perfume de exóticas flores se propagaba como un sedal por todo aquel jardín increíble. No había allí más seres humanos que ellos dos, y Carter se alegraba de que fuera así. Luego la bajaron otra vez por el callejón de peldaños de Onis, porque a ningún visitante le está admitida la entrada al palacio, y no conviene demorarse contemplando la gran cúpula central, pues se dice que en ella se alberga el arcaico antecesor de todos los míticos pájaros Shantax, y este puede enviar extraños sueños a los curiosos. Después, el capitán llevó a Carter al barrio norte de la ciudad, próximo a la puerta de las caravanas, donde se encuentran las tabernas que frecuentan los mercaderes de las caravanas de Jax, así como los mineros de las canteras de Onis, y allí, en una taberna de techo bajo, entre trabajadores de canteras, se dieron la despedida. El capitán se fue a sus negocios, y Carter estaba impaciente por charlar con los mineros sobre aquellas misteriosas regiones del norte. La taberna estaba atiborrada de gente, y el viajero no esperó mucho tiempo para dirigirse a algunos de aquellos hombres. Se presentó diciendo que era un antiguo minero de aquellos hombres. Se presentó diciendo que era un antiguo minero de las canteras de Onis y que deseaba conocer algunos pormenores de las canteras de Inquanok, pero la información que obtuvo no añadió gran cosa a lo que ya sabía, porque los mineros eran tímidos y evasivos en lo que se refiere al frío desierto del norte, y la cantera jamás visitada por los seres humanos. Tenía miedo de que los legendarios emisarios que venían de la parte de las montañas donde se dice que está la meseta de Leng y de las presencias malignas y los abominables centinelas que velan en el norte por entre las rocas, y decían, no sin cierto temor, que los pájaros Shantax no son criaturas benéficas y normales, y que en definitiva era una suerte que nadie hubiera visto jamás ningún ejemplar, ya que el legendario antecesor de los Shantax, al que habitan en la cúpula real, se le alimenta en la oscuridad más completa. Al día siguiente, Carter alquiló un jack, diciendo que deseaba reconocer las distintas minas y visitar las granjas dispersas y los lejanos pueblecitos de Onis del país de Iquanok, y llenó hasta arriba los formidables alforjas de cuero, dispuesto a emprender el viaje. Una vez franqueada la puerta de las caravanas, la carretera continuaba recta entre campos cultivados y multitud de extrañas cositas de campo remarcadas por cúpulas aplastadas. El explorador se detuvo en algunas de ellas a preguntar, y una de las veces dio con un anfitrión tan
adusto y reservado de una majestuosidad y unos rasgos tan extraordinariamente parecidos a los del rostro de Engranek, que en el mismo momento en que lo vio tuvo por cierto que había llegado ante la presencia de uno de los grandes dioses en persona, al menos ante alguien por cuyas venas corrían 9/10 partes de sangre divina, aunque viviera entre los hombres, y al dirigirse a aquel adusto y reservado campesino, tuvo mucho cuidado en hablar bien de los dioses y en agradecer todos los favores que siempre le habían otorgado. Aquella noche acampó Carter en un prado contiguo a la carretera, bajo un árbol higat, en cuyo tronco ató el jack, y por la mañana restituyó su peregrinaje hacia el norte. A eso de las 10 de la mañana llegó al pueblo de Urg, de pequeñas cúpulas, donde suelen pararse a descansar los traficantes y los mineros de Onis, y se cuentan sus acaecimientos. Allí se detuvo también Carter y dio una vuelta por las tabernas hasta el mediodía. En Urg es en donde la gran ruta de las caravanas tuerce hacia el oeste en dirección a Ceylon, pero Carter continuó hacia el norte por la ruta de las canteras. Durante toda la tarde estuvo viajando por aquella senda ascendente, algo más estrecha que la gran calzada que atravesaba una región en la que ya se veían más rocas que campos cultivados, y al anochecer las lomas de la izquierda se habían convertido ya en negros peñascos de considerable elevación, y Carter comprendió que estaba muy cerca de la cuenca minera. Durante todo este tiempo, los desnudos flancos de los montes inflanqueables se elevaron a su derecha, allá en la lejanía, y cuando más se introducían en aquellas regiones, peores cosas oía decir de aquellos momentos a los granjeros, a los traficantes y a los carreteros que conducían sus pesados carruajes cargados de onis por los caminos. La segunda noche acampó al abrigo de un enorme peñasco negro, atando su jack en una estaca clavada en el suelo. Observó la inmensa fosforescencia de las nubes en aquella región septentrional, y más de una vez le pareció ver recortarse contra ellas ciertas sombras oscuras, y al tercer día llegó a la primera cantera de Onis y saludó a los hombres que trabajaban allí con picos y cinceles, y antes de que empezara a caer la tarde, había dejado atrás otras 11 canteras. El terreno aquí era muy escabroso, con infinidad de farallones y riscos de onis, y en el suelo no había forma alguna de vegetación, sino solo fragmentos enormes de rocas esparcidas por la tierra negra, y los infranqueables picos grises alzándose desnudos y siniestros a su derecha. La tercera noche la pasó en un campamento de canteros, cuyos fueros vacilantes arrojaban fantásticos reflejos sobre los bruñidos y peñascos del oeste. Y cantaron muchas canciones y contaron muchas historias, poniendo de manifiesto tan insospechados conocimientos sobre los tiempos antiguos. Y las costumbres de los dioses, que Carter quedó persuadido de que se debía a los muchos recuerdos latentes que habían heredado de sus antepasados. Los grandes dioses le preguntaron a dónde se dirigía, advirtiéndole que no debía penetrar demasiado al norte, pero él contestó que estaba buscando nuevos yacimientos de onis, y que no exploraría más de lo que es habitual entre los prospectares. Por la mañana se despidió de ellos y siguió su camino hacia el tenebroso norte ronde por prospectos. Por la mañana se despidió de ellos y gritó su camino hacia el tenebroso norte, donde, según le dijeron, encontraría la temida
y jamás visitada cantera de que unas manos más antiguas más antiguas que las del hombre habían derraigado bloques prodigiosos, pero cuando ya se volvía por última vez a decirle adiós, le pareció ver aproximarse al campamento la figura achaparrada del viejo y escurridizo mercader de ojos ojos oblicuos cuya respuesta comerció con los seres de Leng en objeto de habladurías en la lejana Dilatlen. Y esto no le gustó nada. Después de cruzar 2 canteras más, finalizó la zona habitada de Inquanok y el camino se estrechó convirtiéndose convirtiéndose en un empinado sendero de Jacks, flanqueando de peñascos siniestros y negros los picos distantes. Los picos distantes y austeros se alzaban a su derecha, y a medida que Carter se adentraba más y más en aquella región inexplorada, todo se le iba tornando más oscuro y más frío. No tardó en comprobar que el negro sendero carecía de huellas y de pisadas de Jack, y que en efecto aquellos caminos de ciertos y extraños databan de tiempos remotos, de cuando en cuando cruzaba graznando en algún cuervo, o se oían fuertes aleteos tras alguna roca, lo que le hacía. Pero que lo hacía pensar con inquietud en las leyendas que corrían sobre los pájaros Shantax. Pero lo esencial era que él estaba solo en su lanuda montura, y lo que le preocupaba era observar que su excelente Jack se resistía cada vez más a avanzar, advirtiéndole más predispuesto por momentos a alterarse al menor ruido. El sendero se estrechó a continuación entre paredes negras y relucientes, como comenzó a ascender por la pendiente más pronunciada. Más pronunciada que la anterior, el suelo era poco seguro y el Jack resbalaba con frecuencia en las piedras esparcidas en el mismo sendero. Al cabo de 2 horas, Carter descubrió ante sí una cosa. Una, Descubrió ante sí una cresta de contornismo definidos, más allá de la cual solo se veía un tenebroso el cielo gris, y se sintió aliviado ante la perspectiva de encontrarse un trecho llano o cuesta abajo. No obstante, no fue tarea fácil coronar esa cresta, ya que la pendiente se pronunciaba hasta hacerse casi perpendicular. Resultaba muy peligrosa a causa de la grava y las piedras sueltas. Finalmente, Grace muy peligrosas a causa de la grava y piedras sueltas. Finalmente, Carter desmontó y, apoyado los pies lo mejor que pudo, condujo a su temorizado Jack, empujándolo con todas sus fuerzas. Con el camino tropezó, cuando tropezaba no quería continuar, y luego de pronto llegó a la cima y miró ante sí, y se quedó mucho de asombro al ver lo que tenía delante. El desfiladero seguía recto y bajaba una suave pendiente, flanqueado por un par de un- por unas paredes de roca natural como antes, pero a mano izquierda de ahora en por unas paredes de roca natural como antes, pero a mano izquierda se abría un vacío monstruoso de una profundidad de muchísimos actos.
Ginales de Onis, convirtiendo el abismo en una cantera de gigantes. En la lejana pared opuesta del precipicio resaltaba aún la huella de una lluvia gigantesca y en el fondo la tierra mostraba inmensos vacíos. No era una cantera abierta por los hombres y los huecos que quedaban en sus muros eran enormes y rectangulares, lo que daba una idea de las dimensiones de aquellos bloques que, según decía, fueron labrados un día por manos y cinceles de seres inmortales. Arriba, por encima de los lados por encima de las rocas desgarradas y planeaban y graznaban cuervos enormes, y los vagos rumores que surgían en las profundidades delataban la presencia de murciélagos o de urgars, o posiblemente de seres menos mencionables que habitan en la absoluta negrura. Carter se quedó pensando en el estrecho desfiladero bajo mor- mor- la luz morte, la luz mortecina del crepúsculo sin atreverse a avanzar por la rocosa senda que descendía ante él, y a su derecha los altísimos peñascos de Onis se levantaban hasta perderse de vista, y a su izquierda la roca revelaba cortes gigantescos y terribles que hacían pensar en una cantera sobrenatural. Bruscamente el Jack dejó escapar un mugido y se revolvió enloquecido. Saltó por encima de Carter y salió disparado preso de pánico, desapareciendo enseguida por el angosto desfiladero en dirección norte. Las piedras plateadas en su precipitada fuga rodearon hasta el borde de la cantera y se perdieron en el vacío tenebroso sin que un solo ruido emergiera del fondo. Pero Carter ignoró los, simple, los peligros de aquel sendero, y echó a correr en dos pasos asustada de su montura. No tardaron en reaparecer las rocosas partes de la izquierda, y el desfiladero se volvió a estrechar, formando una especie de callejón, y el viejo seguía corriendo en presencia del Jack, cuyas huellas Ponían, ponían de manifiesto lo desesperado de su fuga. Por un momento le pareció oír el desesperado patear del animal, y por esta señal duplicó su esfuerzo en la carretera. Así reconoció varias millas, y poco a poco el camino se fue ensanchando hasta que consideró que no tardaría mucho en desembocar en el frío y espantoso desierto del norte. Los flancos desnudos y grises de los infranqueables picos lejanos se hincharon visibles de nuevo por encima de los infranqueables picos lejanos. Se hicieron visibles de nuevo por encima de los roquedales de la derecha, y frente a él aparecieron los peñascos y farallones de una especie de un espacio abierto, evidente entrelazado de la tenebrosa e inmensa planicidad. Otra vez llegó hasta sus oídos con el furioso golpear de la tierra, y con más claridad que la anterior, pero ahora en vez de animales le causó auténtico terror, porque se dio cuenta de que no era pisadas de Jack, aquella manera de patear en despiadada deliberación, y además sonaba detrás de él. La persecución del Jack se convirtió para Carter en huida de un ser invisible, porque aunque no se atrevía a mirar hacia atrás, sentía que la presencia que venía tras él no tenía nada de normal o de definible. Su Jack debía haberle oído o presentido antes, y Carter escogió no preguntarse.
preguntarse si aquello le vendría siguiendo desde que saliera de la tierra de los hombres o habría surgido tras él el pozo negro de la cantera. Entre tanto, las paredes rocosas habían quedado atrás, así que la noche inminente se precipitó sobre una inmensa extensión de arena y rocas espectrales, donde se perdían todos los senderos. No pudo encontrar las huellas del Jack,